Y espero que en esta mañana el Espíritu Santo tome autoridad realmente sobre nuestras mentes. Siempre yo pido eso cuando oro por la palabra, porque siempre hay algo que nos distrae, que se cruza, más allá de los que normalmente ya se duermen, ya entran en un letargo somnoliento, pero creo que la palabra de hoy tiene que ver con un inicio de algo que seguramente Dios nos va a seguir hablando, nos viene hablando, pero realmente lo que yo voy a compartir con ustedes sería una especie de introducción de una serie o de un estudio, no sé cómo va a ser, qué formato le voy a dar, pero no es algo que se agota en un domingo o que se agota en 40 minutos de predicación. Por eso les pido que atiendan y que juntos ahora nos pongamos de acuerdo para orar. Porque una de las canciones que cantábamos hoy, que espero la cantemos también al final, dice: hay poder, sin igual poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y yo creo que en esta mañana ese poder de Dios, especialmente con la segunda estrofa de esa canción, va a querer ministrarnos liberación. Pero no se asusten. Pero tiene que ver con eso. ¿Vamos a orar? Padre, queremos ponernos delante de ti una vez más, Señor, en esta mañana, porque necesitamos tu presencia en medio nuestro, tomando el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros sentimientos, de todo nuestro ser, aún de nuestros sentidos, para que seamos sensibles a tu voz y sensibles al mover de tu Espíritu Santo. Es lo que más anhelamos, no queremos palabra humana, no queremos solamente el conocimiento intelectual. Queremos que tu palabra sea esa espada de dos filos. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo ahora tome autoridad y eche de este lugar todo espíritu del enemigo que pretenda confundir, que intente distraer, todo espíritu de mentira, de engaño. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar, de nuestras vidas, de la vida de tu iglesia, porque queremos ser sensibles solo a la guía del Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo. Toma autoridad, Padre, en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1. En algunas versiones, la mayoría de la Reina Valera, hay un título que dice: Carácter de los hombres en los postreros días. No es la primera vez que leemos este pasaje, pero leerlo, aunque a veces pone en evidencia un montón de cosas, es necesario, y especialmente en determinados momentos de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Y tiene que ver con lo profético. Estamos viviendo tiempos proféticos, ¿o no? Se están cumpliendo profecías de la palabra. Uno ve lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestro país, las diferentes señales que hay, y como yo reconozco que insisto no tanto en las señales físicas, sociales, políticas, me preocupan más las señales espirituales, porque es lo que nos toca a nosotros de cerca, ¿no? No hay duda de que
de que todo se está preparando para que el Señor regrese, ¿no? Lo que nos cuenta el apóstol Pablo acá, lo que le escribe a Timoteo en el capítulo 3, de alguna manera es la radiografía de lo que sucede hoy. Y esto se escribió hace casi 2000 años. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la primera parte de este texto hay una lista que describe el carácter, que describe la conducta, que describe las intenciones de los hombres que no quieren saber nada con Dios en los últimos tiempos. Entonces, decíamos que cuando uno lee esto, es como que ya está leyendo la radiografía de lo que pasa hoy, de lo que existe ya. No es que va a venir de acá un tiempo, ya está presente todo esto. Está presente en el mundo incrédulo. ¿Solamente? Por eso Pablo escribe esto y advierte acerca de esto. Y el otro texto, que en realidad fue el que dio origen a esta palabra, está en 2 de Pedro 2:14, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Papá. Y encima, este versículo está en el contexto donde se habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¡Ay, mamita querida! Los falsos maestros. Y si ustedes después lo leen, el capítulo 2 de 2 de Pedro, desde el principio, junto con Judas, describe a aquellas personas que dentro de la iglesia enseñan herejías destructoras, de una manera sutil que parece que no son herejías, pero apartan de la fe
a la gente, a los hermanos. Es muy sutil el engaño, va a ser muy sutil. Yo le tengo que pedir al Señor siempre que me libre de caer en doctrinas que no tienen que ver con su palabra y que en lugar de afirmar en la fe, confundan la fe o aparten de la fe a los hermanos. Es una lucha espiritual. Pero el título que yo le quise poner a esto como para centralizar un poco el tema, dice: espíritus seductores buscan almas inconstantes. Repito, espíritus seductores buscan almas inconstantes. Por lo que dice segunda de Pedro, ¿no? Seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes seducen estos espíritus? A las almas inconstantes. ¿Qué es algo inconstante? Que no es constante. Está bien. ¿Qué? Bueno. Claro, no tiene perseverancia. Leíamos en Timoteo el final de Timoteo, que sería el final de la predicación, así la voy acortando. Persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Pero tú persiste en esto. Lo contrario justamente es la inconstancia. Aquellos que no persisten, que no son constantes, que no se mantienen, que no se afirman en una conducta de permanencia. Y si tenemos que hablar de nuestras inconstancias en nuestra vida espiritual, podríamos hacer una lista, ¿no? Comenzando por el tema de justamente congregarse. ¿Cuántos son constantes en congregarse? Y no tiene que ver con marcar tarjeta, asistencia perfecta a las reuniones. Sí, de alguna manera eso sería lo ideal. ¿Pero por qué? Porque yo me acuerdo que en el trabajo yo tenía que llegar temprano y fichar la tarjeta, porque yo sabía que yo después tenía el premio a la asistencia, ¿no? ¿Cómo es que se dice el premio? El presentismo. Entonces mi motivación era esa. Pero nuestra motivación para venir a la casa del Señor, ¿cuál es? ¿Fichar la tarjeta para que nos vea la autoridad humana? ¿O venimos realmente porque necesitamos de la presencia de Dios? El diablo atenta contra eso y envía a sus espíritus seductores para justamente seducir y apartarnos con otras cosas, distraernos y alejarnos de esa presencia de Dios. Alguien no hace mucho me advertía. Decía: ojo, Triqui, con el espíritu de Leviatán. ¡Fua! ¡Fua! El espíritu de Leviatán. ¿Quién es el vago ese? Digo yo. No, el espíritu de Leviatán, o Leviatán, figura en Job, capítulo 40 y algo, 41 de Job. Ahí Job describe qué es el Leviatán. Y el Leviatán es un monstruo marino. Ahí lo describe, ¿no? No solo un monstruo marino, que es muy similar por la descripción a un cocodrilo, porque tiene el cuerpo con escamas duras, como si fuera una coraza, y las bocas llenas de dientes. Pero aparte tiene la característica de lanzar fuego por la boca. Por eso también se lo asociaba con los dragones de la antigüedad, ¿no? Y en la descripción de Job, al final, lo presenta a este Leviatán como aquel orgulloso, soberbio, altivo, que no respeta la autoridad. Él está por encima de todos. Entonces, ¿el palo cuál era? Ojo con la soberbia, con creérsela, ¿no? Con ese espíritu de Leviatán
que nos hace creer que nosotros somos los que estamos por encima de los demás, ese orgullo, esa vanidad de creerse superiores. Y digo, bueno, a veces en el liderazgo de la iglesia, en aquellos que tienen responsabilidad de liderazgo, este espíritu se filtra de una manera muy sutil y nos hace creer más de lo que somos. Por eso yo quiero pedirles perdón si alguno vio eso o ve eso en mí. Pero los que me conocen saben que bueno, que yo trato de mostrar la otra cara, que a veces me retan porque muestro demasiado mi debilidad y no mi fortaleza. Pero bueno, yo sé y Dios sabe quién soy. Y si lo que tengo y lo que usted tiene, por gracia de Dios, lo podemos compartir o ministrar con otros, ¿a quién le tenemos que dar la gloria? Porque Pablo también dice, ¿no? Ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Porque después dice también, lo que recibiste, ¿no lo recibiste por gracia? ¿O lo tenés porque vos lo conseguiste por vos mismo? No. Lo que somos, lo que tenemos, es porque el Señor nos salvó y nos dio de su Espíritu Santo y nos concedió cosas para compartir con otros. El enemigo siempre va a intentar hacernos creer que somos los mejores, No, porque justamente somos los peores. Dios se glorifica a través de nuestra debilidad. Entonces, cuando entendemos eso, en el nombre de Jesús, fuera espíritu de Leviatán, fuera orgullo, soberbia, no te quiero en mi vida. Pero no es solo el espíritu de Leviatán que aparece ahí en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el seductor, ¿quién es el gran seductor? Justo me olvidé, le decía a los hermanos, que justo me olvidé el papelito de la definición del diccionario, pero intenté como pude sacarla del teléfono. Seducir, persuadir a alguien con argumentos, con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. La primera acepción. La segunda, atraer físicamente a alguien con el propósito de tener alguna relación sexual. Y la tercera acepción es embargar, cautivar el alma. Seducir, intentar persuadir, convencer a alguien. Y una definición más antigua, que era la que había escrito, del diccionario de la Real Academia, decía persuadir con arte y mañas, de donde viene la palabra artimaña, ¿no? Y la Biblia habla de las artimañas del diablo. Pero persuadir con arte, con habilidad, con astucia y con mañas, las mañas del diablo, ¿no? Las formas que él utiliza para seducir y para atraernos a lo que él quiera hacer con nosotros. Eso es seducir. Siempre el término seducir está asociado con lo malo, con la herramienta que el diablo usa, y en la otra acepción, más moderna, agrega que en la etimología de la palabra seducir, que viene del latín, dice apartar algo, ¿no? Literalmente, seducir sería sacarlo, apartarlo. Coincidencia con la obra del diablo, ¿no? ¿Para qué vino el diablo? Vino para robar, matar y destruir. Vino para apartar de la fe a los creyentes también. Por eso es importante que esto lo tengamos claro. Es una realidad espiritual. No es que a algunos sí le va a pasar y a otros no. A todos nos pasa, en algún momento nos va a pasar, y no nos vamos a dar cuenta, porque la seducción trabaja de una manera sutil. Hasta nos va a hacer creer que
creemos, pensamos o hacemos dentro de esa seducción está dentro de la lógica y de la razón. Ahora, les mencionaba como ejemplo el espíritu de Leviatán, ¿no? Pero en la Biblia encontramos, por eso yo les digo que esto quizás sea el bosquejo inicial de un trabajo más largo, que hasta lo podemos transformar en algún estudio, los que les gustan estudiar la palabra. Pero les digo lo que yo anoté. Aparte del espíritu de Leviatán, aparece en la Biblia el espíritu de Coré. ¿Se acuerdan la historia de Coré? Aquellos que encabezaron la rebelión mientras Moisés guiaba al pueblo por el desierto. ¿Se acuerdan? El espíritu de rebelión. Coré, rebelándose contra la autoridad. No solo rebelándose él, sino que generando división y provocando que muchos se aparten del liderazgo de Moisés y de Aarón. Interesante, ¿no? Interesante, porque esto nos habla de lo que sigue sucediendo, sigue siendo la estrategia del enemigo. Otro espíritu, el de Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta. La Biblia habla del pecado de Balaam, que era la ambición de él era el lucro. Él quería ganar plata a través del ministerio, ¿no? Pero aparte con falsas profecías pero era profeta, ¿cómo puede ser? Sin embargo, a él lo motivaba otra cosa, la ambición. Jezabel, ¿se acuerdan el espíritu de Jezabel? ¿Quién fue Jezabel? ¿Y de dónde vino Jezabel? De un pueblo pagano. Se casa con un rey y trata de imponer su fe dentro del pueblo de Dios. Su fe que no era fe, era superstición y era paganismo. Y no solo intenta dominar, porque llegó a un lugar de poder por ser la esposa del rey, sino que empezó a difamar a los profetas de Dios. A difamar, a perseguir y a matar a los profetas de Dios. Espíritu de Jezabel. Guarda. Tenemos que andar medio así. Pero ¿existe o no existe esto también en este tiempo? Hay que bajar a todos los que hablan la palabra de Dios, sean profetas, pastores, maestros, evangelistas. Todos los que ministran la palabra de Dios son objetos, son blancos del enemigo. El espíritu de Jezabel. El espíritu de Absalón, la historia de Absalón, es un espíritu de traición. Traición. Que se emparenta quizás con, están todos relacionados, ¿no? Con Coré, con el mismo Leviatán. Que ese Absalón, aparte de traicionar, también buscó dividir y de hacer desertar del pueblo de Dios a la gente. Bueno, tengo algunos dentro del Antiguo Testamento y anoté a último momento algo que lo voy a desarrollar más, pero es algo que tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo en la Argentina. El espíritu de Moloc. ¿Saben quién fue Moloc? Un dios pagano también. Pero ¿qué era lo que demandaba este dios pagano? La muerte de los niños. No existía la técnica del aborto, pero a los recién nacidos los sacrificaban en el horno de fuego de Moloc. Hasta los 3 años, 3, 4 años, fíjense. Era un dios que demandaba la sangre de los niños, de los bebés. ¿No será que tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué espíritus seductores aparecen en la historia del Nuevo Testamento? Arrancamos con la tentación de Jesús, ¿o no? Jesús en el desierto es tentado por Satanás. ¿Y de qué manera lo tienta? Seduciéndolo, tratando de convencerlo para que lo adore a él.
y de esa manera iba a entregarle los reinos de este mundo. ¿Se acuerdan la oferta de Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. La seducción del poder en esa tentación, ¿no? Aparece también en el Nuevo Testamento la palabra mamón, ¿se acuerdan? No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas en griego es mamón. No está hablando de un Dios puntual, no existe un Dios mamón como objeto, como figura de culto, pero sí la riqueza. El espíritu que nos mueve a querer tener posesiones materiales, a querer tener cosas, valores, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico quería las cosas de Dios, pero a la hora de ponerle la mano en el bolsillo, no, querido, esto es mío. Jesús le dice, deja todo lo que tenés, dalo a los pobres y vení, seguime. El espíritu de Mamón tiene que ver con ese espíritu que nos domina, con las cosas materiales. Pero que en realidad nosotros pensamos que somos los poseedores de las cosas materiales, ¿no? Queremos tener y poseemos bienes de cualquier tipo. Tenemos la cuenta en el banco y tenemos esto, negocios, casas, propiedades, autos, la mejor ropa, queremos todos esos lujos porque nos causa placer. Entonces no queremos largar eso y pensamos que eso es nuestro, que son nuestras posesiones, cuando en realidad este espíritu de Mamón en realidad es al revés. Todas esas riquezas nos poseen a nosotros, ellas nos dominan a nosotros. Nosotros pensamos que esas son nuestras posesiones, pero no. El espíritu de Mamón es el que nos posee a nosotros. Por eso, cuando llegan los momentos en la vida de la iglesia o en nuestra vida espiritual en donde Dios nos llama al servicio, en donde Dios nos convoca para algo puntual de su obra, en los ministerios, en las necesidades, en la construcción, en lo que sea, primero están las cosas materiales y después están las cosas espirituales. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Porque lo que nos posee realmente son los compromisos del mundo material. Bueno, está bien, no se enojen conmigo, lo dejo ahí. ¿Pero es así o no? A veces pesan más los negocios de la vida que los negocios del reino. Y otro espíritu que aparece en el Nuevo Testamento, que realmente ahí puntualmente el apóstol Pablo lo reprende en una chica. ¿Cuál era ese espíritu? Espíritu de adivinación. En realidad, la palabra adivinación se traduce en nuestras Biblias, en el idioma español, de esa manera, adivinación. Pero en el griego dice pitón, espíritu de pitón, espíritu de pitonisa, sería la traducción más. ¿Y las pitonisas qué eran? Eran aquellas que se dedicaban a ver el futuro, a adivinar, pero era todo lo que tenía que ver con el mundo del ocultismo, con las supersticiones, con lo que el mundo griego y romano en sus creencias mantenía, que eran todos esos dioses, tenían un dios para cada cosa, y dependían mucho más de eso, de las costumbres, de los ritos, de las prácticas cotidianas. Cuando uno se enfermaba no iba a la iglesia a pedir oración, iba al curandero a pedir algún gualicho. Menos mal que eso ya no pasa más, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Y el espíritu de Pitón, después, cuando uno lo investiga más en la creencia, tenía que ver con la serpiente
que es del mundo griego, dentro de la cultura de la mitología griega, pero que en realidad el pitón, la serpiente pitón, no tiene veneno. ¿De qué manera mata? Es constrictora, ¿no? La pitón, como otras serpientes, como la boa, ¿y cómo es que se llama acá en el norte? La lampalagua. La lampalagua, interesante ese bicho, ¿no? Es capaz de matar un cabrito, apretándolo, rompiéndole todos los huesos, pero lo que provoca la muerte es la asfixia, ¿no? La aprieta, le saca el aire y después la termina de triturar. Y todas estas cuestiones del ocultismo y de la superstición y de las prácticas y de lo que, porque lo hacen en todos lados, o porque hay que ir a verlo a fulanito que tiene poder. Y aún dentro de la fe evangélica, caemos en esto, aun cuando nos vamos a buscar unción a determinados lugares porque fulano de tal tiene la unción y hay que ir y buscarlo a él porque ahí va a bajar. Eso es fe. Por ahí sí uno va con esa esperanza, esa expectativa. Nosotros lo hemos hecho en nuestra juventud, cuando íbamos a las campañas y a seguir a los siervos de Dios, ¿no? Para ver si pasaba algo. Pero es algo que nos tiene que llamar la atención esto, porque aún dentro de la iglesia existen espíritus que ahogan, que intentan asfixiarnos la vida espiritual, que se oponen a la alabanza y a la adoración, que se oponen a la palabra de Dios, que la pretenden ahogar, que no cumpla su propósito, que también, como forma parte de las características de las serpientes llega un momento en que con su mirada, o con su ruido, con su movimiento, ¿qué hacen? Lo que está pasando ahora con algunos, los duerme, ¿no? El hipnotismo de la cobra, Peguen un codazo al hermano que está al lado y dígale, despertate en el nombre de Jesús, ¿no? Reprender el espíritu de pitoniza, de pitón. Pero ¿pasa eso también o no? Las serpientes tienen esa habilidad, ¿no? de seducir a su presa y después la atacan. Espíritus seductores. Espíritus seductores. Estamos en la iglesia. Sí, estamos en la iglesia, pero seducidos. Y el último espíritu que aparece en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice? Y con esto termino. ¡Wow! No me cree nadie, pero no importa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, podríamos decir que resume a todos estos espíritus. Si bien se manifiesta en los últimos tiempos de una manera más concreta, pero el anticristo, ¿quién es? ¿Quién encarna el anticristo? Sí, va a ser una persona que se va a manifestar, pero es Satanás el que está detrás de todo esto. Y no es que va a venir cuando aparezca el anticristo visiblemente en el mundo político. Ya está. Pero no es que ya está ahora, ya está, Juan lo decía, ya está en medio nuestro. Pero ¿cuándo empezó a operar el enemigo de Dios?
En Génesis. Con Eva. ¿Qué hizo con Eva? La sedujo. ¿Y con qué la sedujo? Comé. Lo que pasa es que si comés, Dios sabe que van a ser igual que Él. ¡Wow! Vamos a ser igual que Dios, vamos a conocer el bien y el mal, vamos a tener la sabiduría de Dios. Y bueno, yo quiero eso. Porque el diablo siempre seduce con cosas que nos agradan, no con cosas que no nos gustan. Y esa técnica de seducción, Satanás la fue refinando hasta nuestros días. No va a venir con una manzanita, pero va a venir con muchas cosas para intentar apartarnos de la voluntad de Dios. Satanás intentó seducir a Jesús. ¿Por qué? Porque si él lograba su objetivo con su tentación, con su seducción, Jesús no iba a pasar por la cruz. Siempre Satanás estuvo tratando de evitar que los planes de Dios se lleven a cabo. Por eso cuando Dios maldice a la serpiente, ¿qué le dice? Maldito serás tú entre todos los animales de la tierra, vas a comer del polvo, te vas a arrastrar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer. Ese versículo se conoce como el... hay algunos alumnos que se acuerdan. El protoevangelio. Sería la parte o el evangelio, la buena noticia de salvación, en su versión más antigua, porque proto tiene que ver con lo más antiguo, ¿no? Con lo primero, en este caso en la historia. El primer antecedente en la historia de la humanidad del evangelio, de que Dios va a salvar al hombre, está ahí en ese versículo. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué le dijo a la serpiente? Le dice, vos vas a herir al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, ¿no? Proféticamente. ¿En dónde? Acá, por el tobillo, ¿no? Le va a morder Pero ¿qué va a hacer el Hijo del Hombre, el Hijo de la mujer? Él te va a pisar la cabeza. Y fue lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso Satanás quería evitar que Jesús muriera. Por eso le dijo a Pedro, en ninguna manera te acontezca esto, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a morir? ¿Y qué le dijo Jesús? Siempre hasta último momento el enemigo intentando evitar el plan de salvación. Pero fracasó. No pudo. Porque Jesucristo, yo me imagino, no quiero imaginarme, que Satanás no sabía de qué manera nació Jesús. ¿Cómo nació Jesús? ¿Hijo de quién? ¿De María y de quién? No, de José no. Ahí está el secreto de por qué Satanás no pudo con Jesús. Porque Jesús era el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tuvo pecado. No podía caer en ninguna trampa del enemigo porque él era el Hijo de Dios. No había forma de que el enemigo pudiera impedir que Jesús derramara su sangre en la cruz. Si hubiera sido hijo de José, naturalmente, lo más probable es que haya triunfado, que Jesús hubiera caído en la seducción y en la tentación. Pero era el Hijo de Dios. Y esa es nuestra garantía. Porque la palabra dice que en Él somos más que vencedores. Por lo tanto, todos estos espíritus que estuvimos mencionando y que están sobrevolando el cielo de la iglesia y de nuestros hogares, no van a prevalecer, no pueden prevalecer. Pero tenemos que identificarlo. Porque a veces no nos damos cuenta y caemos en el orgullo, caemos en la soberbia, caemos en la rebelión, caemos en la ambición, en el afán de las cosas materiales, en las seducciones de la carne, en la traición, en la división. Todos estos espíritus están sobrevolando y están sobrevolando hoy acá. Porque seguramente algunos van a decir, sí, pero la verdad, que orgullo.
crítica, espíritu de crítica. Está todo relacionado. Están relacionados con estos espíritus engañadores. ¿Quiénes son las víctimas más propensas a caer bajo la seducción del enemigo? Según el primer versículo que leíamos. Los inconstantes. Por eso es importante, es necesario en este tiempo, que no nos dejemos llevar de las narices por nadie, de afirmarnos en el Señor, en la comunión con Él, a través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, a través del servicio, involucrarnos en la obra de Dios, servirle. Mientras estemos así, involucrados en las cosas de Dios y persistiendo en esto, Pablo le decía eso a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, en la doctrina, en la comunión, persiste en esto. Persiste, porque ese va a ser el antídoto. Ya nos curamos en salud cuando estamos viviendo de esa manera, buscando la comunión con Dios. Entonces, cuando venga Leviatán, que aparece ahí como una bestia invencible, ¿no? En el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Orgullo, altivez, vanagloria, en el nombre de Jesús, fuera. Cuando aparezca la rebeldía, la crítica a los siervos y a los hermanos, en el nombre de Jesús. Si quieren mandarle espíritu de Coré, lo que es lo de menos. Pero el tema es identificarlo, pero en el nombre de Jesús, fuera. No te quiero más. No tenés lugar en mi vida. La vanagloria. Y toda la lista esta, que después si quieren se las paso. No se las paso, porque si no, no van a hacer el estudio. Pero en el nombre de Jesús empezar a distinguir, a pedir discernimiento y empezar a echar fuera eso. En el nombre de Jesús a echarlo fuera. Y seguramente la lucha se va a poner pesada, porque el enemigo va a ver que va a encontrar resistencia. No le va a ser fácil seducirnos, como al principio. Cuando nos plantamos en el nombre de Jesús y lo resistimos, y no le va a gustar, y va a venir intentando contraatacar hasta con señales y prodigios. Yo tenía el texto de Mateo, creo que Mateo 24, 24. 24, 23 y 24. Jesús, hablando de las señales de los últimos tiempos y volviendo al tema de los falsos profetas y de los falsos mesías, de los falsos cristos, que van a intentar engañar, dice, ¿a quiénes? Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Ese es el intento final del enemigo. Engañarnos a nosotros, seducirnos para apartarnos de la fe. Aunque estemos adentro de la iglesia en alguna reunión, pero cautivos. La última acepción del diccionario para seducir es cautivar. Cautivar el ánimo. Nos cautiva el ánimo. ¿Y saben cómo nos damos cuenta si tuvo éxito? No tenemos ganas de hacer nada. Solamente venimos y nos conformamos con sentarnos y escuchar. No hay compromiso con el Señor ni con su iglesia. Desgano, apatía. Si hay alguna de esas señales, quiere decir que el seductor está logrando su propósito. Interesante, ¿no? Interesante para estudiar esto, repasarlo, examinarnos a nosotros mismos, para identificar si hay algo de esto. Y en el nombre de Jesús,
echarlo fuera de nuestra vida. ¿Se animan a hacerlo? Hay una promesa de parte de Dios. Yo les dije que terminaba con ¿qué? ¿Vieron que no me tienen que creer? No, pero siempre estamos ahí en Primera de Juan, ¿no? Capítulo 4. Amados, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Bien concreto, ¿no? Bien práctico. ¿Qué tenemos que hacer? Probar. ¿De dónde viene esto? Esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, esto que me está distrayendo, ¿de dónde viene? ¿Viene de Dios o es una seducción del enemigo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y más adelante, y sí, con esto termino porque esta es la promesa de Dios para nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo creen? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo nos oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí nos vamos a dar cuenta de dónde viene la seducción. Pero Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Identificaron algún espíritu seductor? No le demos el gusto. Escuchemos las palabras de Pablo a Timoteo. Persiste tú, no, persiste. Los inconstantes van a caer. Los inconstantes van a ser presa de la seducción. Pero los que se afirman en el Señor, los que creen que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, esos van a vencer. Y a eso nos llamó el Señor. Vamos a orar. Yo les invito a cerrar los ojos. Y juntos vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre liberación. Si alguno ha caído en la cautividad del seductor, si alguno se encuentra cautivo, sepa que mayor es el que está en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te rogamos que tú nos ministres en esta mañana. Te rogamos, Padre, que con tu poder, ese que cantábamos al principio, nos hagas libres de todo engaño, de toda acechanza del enemigo, de toda seducción que nos está cautivando, llevando para otro lado que no tiene nada que ver con tu voluntad. Padre, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos ser libres de todo espíritu de seducción. Y te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo saque a luz, confirme aquellas cosas que el enemigo está usando para alejarnos, para debilitarnos, para hacernos dormir, para hipnotizarnos con otras cosas. En el nombre de Jesús echamos fuera de nuestra vida, echamos fuera de la vida de la iglesia, de nuestras familias, todo espíritu del enemigo que está intentando apartarnos del camino de salvación. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y en el nombre de Jesús sometemos nuestra vida al control del Espíritu Santo, a la autoridad, al dominio, al gobierno del Espíritu Santo, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, todo nuestro ser, lo sometemos a ti, Señor.
En el nombre de Jesús te rogamos que nos ministres de tu poder. Y una vez más, Señor, clamamos para que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Derrama tu Espíritu Santo, Padre, sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Danos discernimiento espiritual. Padre, haznos sensibles a tu voz, no a la del enemigo. Ayúdanos a afirmarnos en ti, Señor, a persistir en tu palabra, en la oración, en la comunión, en el servicio. Señor, que nada ni nadie nos aparte de tus caminos. Esa es nuestra oración, Señor, nuestro deseo. Ministranos. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos renueve. Desciende en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Y si alguien todavía no invitó a Jesús a entrar en su corazón, como siempre, es la invitación que hacemos desde este lugar. Él está aquí en medio nuestro. Él está acá. Y Él es el que venció al enemigo. Y en Él somos más que vencedores. Los hijos de Dios tienen este privilegio. Por eso, la invitación es a que crea que Jesucristo es su Salvador, es el que lo perdona de sus pecados y el que le promete hacerlo una nueva criatura. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él tiene todo el poder, ¿sí? Hay poder, sí, sin igual poder.